Hola, mi nombre es Francisco Javier Valdés Cervantes y les voy a explicar sobre las estrategias de reproducción. Las estrategias de reproducción son los métodos por los cuales los organismos se juntan y crean descendencia y logran la supervivencia de su especie. Una estrategia es la reproducción sexual, que es por la cual un organismo macho y uno hembra se juntan para así crear un cigoto, que este cigoto se desarrolla y se convierte en un nuevo organismo. Otra estrategia es la reproducción asexual, que es por la cual un organismo crea descendencia sin la necesidad de juntarse con alguien más. ¿A qué se refiere esto? Esto solo puede pasar si se dividen las células. O sea, no tiene la necesidad de que se reproduzca para así poder crear descendencia. Estos se reproducen sin la necesidad de ser macho ni hembra. A nosotros nos tocó los procesos de la mitosis y de la meiosis. A mí los procesos y las fases de la mitosis. Y a mí los procesos y fases de la meiosis. Hola, bueno, hoy hablaré sobre la mitosis, que es un proceso fascinante de división celular en donde pues vemos que es prácticamente fundamental para el crecimiento y generación de los organismos. Todo aquel organismo que se dañe se tiene que volver a crear y como nosotros vemos, en este proceso se da. Este proceso celular, como lo vemos aquí, se da en 4 fases principales. Cada una está pues claramente con su propia importancia y su nivel más alto que otros o incluso mucho antes que los demás. Comencemos con la profase, donde los cromosomas se condensan y el uso mitótico comienza a formarse. Después tenemos algo que se llama la metafase, como lo vemos aquí, en donde pues lo que alcanzamos a ver es que los cromosomas se alinean perfectamente en el ecuador de la célula, prácticamente la línea que podemos ver, y pues se preparan para el siguiente paso crucial, que es la anafase, en donde se marca el momento en el que las cromátidas hermanas se separan moviéndose hacia polos opuestos de la célula. Cuando pues finalmente tenemos lo que se llama la telofase, en donde se forman 2 núcleos nuevos y la célula se empieza a dividir de esta manera, como lo vemos en esta imagen, y pues este proceso, también llamado como citocinesis, completa la división celular, puesto que da las 2 células hijas y a final de cuentas quedan como 2 células hijas idénticas. La precisión y la sincronización que nosotros vemos en este proceso son algo esencial e incluso demasiado excelente, como lo vemos por la integridad genética y la ciencia. Cada paso, pues prácticamente de la mitosis está hecho por proteínas, señales moleculares, así como ácidos nucleicos que aseguran que nuestras células se dividan de una manera óptima y eficiente. Este mecanismo que hablamos sobre la mitosis no solamente es crucial para que nosotros podamos, incluso si supongamos nos cortamos, se nos vuelva a crear ese contenido genético, también sirve para situaciones como los embriones o, pues como ya les comentaba, que nuestro tejido sea mucho mejor y sigamos viviendo como debe de ser. La meiosis. ¿Qué es la meiosis? En esta imagen podemos apreciar un poco más sobre qué es, pero yo les explicaré más a detalle sobre qué es. La meiosis es un proceso fundamental en la reproducción sexual, en el cual es fascinante por su complejidad y su precisión. Comencemos esta explicación por los siguientes procesos. En la primera división, conocida como la meiosis 1, las células duplican su ADN y experimentan un intercambio genético crucial, llamado recombinación. Luego, los cromosomas homólogos se separan, estos reduciendo a la mitad el número de cromosomas. La meiosis 2, por su parte, se asemeja a la mitosis, dividiendo las cromáticas hermanas, pero ¿qué ocurre en cada fase? En la profase 1, los cromosomas se condensan y forman sinapsis, estos permitiendo el intercambio genético. La metafase 1 alinea los pares de cromosomas en el ecuador celular, mientras que en la anafase 1 estos se separan hacia polos opuestos. La telofase 1 y citocinesis
desarrollen esta primera división. La meiosis 2. Esta repite y es un proceso similar, pero sin la duplicación del ADN. Esto resultado en 4 células haploides únicas. Este proceso es esencial para la diversidad genética y la evolución de las especies. A nosotros nos tocó exponer sobre el punto 3, que se trata sobre la fusión binaria y la reproducción asexual en organismos simples. Bueno, en este momento les explicaremos un poco sobre los apartados o subtítulos que hay en este tema. Buenas, yo les voy a explicar lo que es la fisión binaria. Entendemos que por fisión binaria son los organismos unicelulares que se dividen en 2 células hijas idénticas. A continuación les voy a mencionar un par de ejemplos de los organismos que producen la fisión binaria, como lo son las bacterias. Una es la Escherichia coli, que se divide aproximadamente en 20 minutos en condiciones favorables. Otra son las arqueas, que un ejemplo son las Halobacteriums, que viven en condiciones extremas y se dividen por fisión binaria. También está otra que se llaman los protozoos, que un ejemplo son las Amoeba proteus, que se alargan antes de dividirse en 2 amoebas hijas, y también las algas, que un ejemplo son las eugleas, que viven en condiciones acuáticas y también se dividen por fisión binaria. Este método de reproducción permite una rápida multiplicación de lo que viene siendo los organismos, lo que es una ventaja en entornos favorables. Un solo organismo puede reproducirse y dar vida a un nuevo ser completamente idéntico a él. Existen varios tipos de reproducción sexual. Por ejemplo, en las plantas está el injerto. El injerto es cuando arrancas un tallo de una planta y le injertas una planta más adulta. Está, por ejemplo, la estaca, que la estaca se trata sobre que arrancas un pedazo de tallo o yemas para enterrar la tierra. Bueno, está la reproducción sexual en animales, que por ejemplo son procesos como la bipartición. Que la bipartición es cuando un individuo se parte en 2 individuos completamente idénticos, los cuales pueden dar origen a un descendiente. Está la fragmentación, que la fragmentación, por ejemplo, en las estrellas de mar, es que una parte del cuerpo es arrancada y de esa parte del cuerpo se crea o nace un individuo completamente idéntico al individuo original. Vale. Bueno, está la gemación, que la gemación es, por ejemplo, cuando es un proceso de mitosis, también conocida como mitosis asimétrica, la mitosis asimétrica es que algunos organismos unicelulares pueden desarrollar funciones vitales por sí mismos. Y por último está la esporogénesis. La esporogénesis se da principalmente en los hongos. Esta reproducción asexual se da a través de las esporas. Esto da simultáneamente la dispersión de los hongos y una supervivencia a largo plazo. Esquejes, acodos y reproducción asistida. Las plantas tienen sorprendentes formas de reproducirse sin semillas. Hoy conoceremos 3 métodos de reproducción vegetativa: los esquejes, los acodos y la reproducción asistida. Estos procesos permiten que muchas especies sobrevivan y se propaguen mucho más rápido en la naturaleza y en la agricultura. Los esquejes son fragmentos de una planta, como una hoja, un tallo o una raíz, que pueden generar una nueva planta cuando se colocan en condiciones adecuadas. Estos métodos son muy comunes tanto en jardinería como en agricultura. Por ejemplo, muchas rosas se propagan por esquejes de tallo, mientras que suculentas pueden crecer a partir de una sola hoja. Este método es eficiente y permite obtener plantas genéticamente idénticas a la planta madre. El acodo es un método en el que una rama de la planta madre desarrolla raíces sin separarse de ella. Una vez que ha generado raíces, se corta y se convierte en una planta completamente independiente. Existen diferentes tipos de acodo. En el acodo simple se entierra una parte del tallo hasta que genere raíces, mientras que en el acodo aéreo se corta ligeramente el tallo y se cubre con musgo húmedo, hasta que aparezcan raíces. Reproducción asistida. En la reproducción asistida, los humanos tienen que intervenir directamente con la planta para poder mejorar o acelerar la propagación de plantas. Un ejemplo es el injerto, que se une una parte de una planta a otra para combinarlas y mejorar su crecimiento. Este método es muy usado en la producción del aguacate,
además de árboles como cítricos, permitiendo obtener árboles más resistentes y productivos a su vez. Como conclusión, la reproducción en todas sus formas es un pilar fundamental para la continuidad de la vida. A lo largo de esta actividad exploramos la mitosis y la meiosis como procesos celulares clave, junto con la reproducción sexual y asexual, cada una de sus ventajas y adaptaciones. Además, discutimos cómo las estrategias de reproducción artificial aprovechan estos conocimientos para aplicaciones científicas y sociales. La comprensión de estos mecanismos no solo amplía nuestra visión sobre cómo los organismos perpetúan la vida, sino que también nos invita a reflexionar sobre la ética y la responsabilidad con su aplicación. Como mencionó Lynn Margulis, la vida prospera gracias a la interacción y la cooperación, no al conflicto. La reproducción es un ejemplo claro de esta conexión esencial. Y sin nada más que decir, muchas gracias por acompañarnos en este video por los fundamentos de la vida.